Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Carla, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy contento de hablar contigo. Estamos en comunicación con Carla Lois a propósito de un libro increíble de Ediciones Ampersand, que es el Atlas de la Botánica Argentina. Clara, escribió el... No, Carla. Carla, digo bien. Escribió el prólogo. Y quería, bueno, el libro salió en febrero, ¿no? Sí, salió, lo hicimos un par de años antes y salió efectivamente en febrero. Fue presentado públicamente en febrero. ¿Dónde lo presentaron? Bueno, hubo varias presentaciones, la última fue en la Feria del Libro, en el Jardín Botánico, en algunas librerías. La verdad que es una obra que tuvo muy buena recepción. ¿El material estaba circulando o hacía mucho que no se encontraba disponible? A ver, este libro es una versión más sintética de una obra que se publicó en los años 50, muy voluminosa. De hecho, son 6 tomos de más de 500 páginas cada uno. De Miguel Lilo, claro. Sí, exactamente. Y este libro que publica Ampersand es una selección de esas láminas con este estudio introductorio que escribí yo sobre las ilustraciones científicas botánicas en particular. Entonces ese original, esos 6 volúmenes, prácticamente no existen copias, hay copias muy aisladas. Ampersand consiguió en una subasta estos ejemplares y sé que en algunas otras bibliotecas del país existen, pero no es una obra de circulación. De ahí también el valor de esta edición, ¿no? Que pone al alcance de un público grande, un material prácticamente desconocido. El libro es precioso bajo todo punto de vista, las ilustraciones son hermosas, los textos, cómo está editado. Me parece que termina sucediendo eso que pasa con los grandes o los libros hermosos, que es que más allá del punto de interés o de estar dentro o no del radar de los especialistas, se vuelve algo, uno diría, para cualquier persona que le interesen las cosas, por decirlo de alguna manera. Me parece que logra trascender la frontera, ¿no? del interés que pueda tener uno por la botánica. Dicho buenas a primeras, uno diría, bueno, pero qué aventura puede suscitar, y termina siendo, como los buenos libros, una especie de puerta de entrada a varias reflexiones o ideas, ¿no? Sí, ya la obra original era una obra científica, fue concebida con esos fines. Las personas que trabajaban estaban de alguna u otra manera vinculadas a la Universidad Nacional de Tucumán, porque la Fundación Lilo también se desprende de ahí, o se inserta ahí, mejor dicho, pero al mismo tiempo trabajaban personas, las ilustradoras, que en su mayoría eran mujeres, por ejemplo, no eran científicas, entonces tenían unas destrezas relacionadas con el dibujo, que poco a poco las fueron especializando en botánica, pero había un interés muy fuerte en desarrollar la dimensión estética de este trabajo. Si bien está acompañado por textos que remiten una clasificación científica de Linneo, sí, claro. Hay notaciones en latín, hay detalles técnicos, pero también esos textos describen el ejemplar, el tamaño, el color, en algunos casos el aroma. Entonces ahí podemos pensar que hay una invitación a un público no especializado. Ya estoy hablando de la obra original que se publicó entre 1943 y 1956, a mediados de siglo. Ahora, un poco para contextualizar lo que fue el trabajo del autor, en ese momento, no me enclaro, o tener, realmente una ambición muy grande, escribir una obra que contenga lo que puede ser algo tan gigante como es la botánica, la flora de una región, de un país, de un lugar. Me imagino un estudio que le debe haber llevado muchísimo tiempo, pero era algo que sucedía en paralelo con la fauna, perteneció a una camada de naturalistas o a una escuela particular. ¿Cómo se gestó eso? A ver, primero, no es un autor, eso es muy importante resaltar, es una obra de equipo. Fue un proyecto, entonces. Sí, es un proyecto a largo plazo, que inició mucho antes. Lilio ya en 1913 tenía una colección propia que donó a su fundación, y eso más tarde también se incorporó a la universidad.
es una persona muy culta, muy erudita, Claro, que tenía un interés muy amplio más allá de la flora. claro. Y sobre el interés, hay un interés de época, efectivamente, sobre las colecciones, con una preocupación por generar obras enciclopédicas que reúnan todo el conocimiento disponible y, como bien decís, no se limita a las plantas. Con la fauna también, pero el ejemplo que me ocurre como más paradigmático es con la cartografía. Ajá, claro, claro. Sí, no, y tal vez se me ocurre porque esa es parte de mi formación también, mi primera formación, mi primer estudio, mis líneas de investigación. Pero sí sé que hay hubo, ya desde finales del siglo XIX, Claro. obras de este tipo, así titánicas, que compilan todo el conocimiento, que se puede recopilar, todos, en el caso de los mapas Atlas, que reunían mapas de la época de la colonia. El mapeo del mundo recién de modo satelital es en el año 70, así que ustedes imagínense que la ambición de poder determinar, digamos, debe haber habido muchas cosas que se desdijeron porque los cartógrafos trabajaban de un modo bastante, digamos, muchísimo más incierto que lo que puede ser hoy qué sé yo, un montón de elementos con los que contamos nosotros mismos en la cotidianeidad, el GPS, la idea de cómo determinar regiones y lo que fuere. Yo te pregunto de la ignorancia, pero me suena muy contemporáneo a Florentino Ameghino, es más o menos, ¿no? De esa camada, claro, ¿o no? Sí, claro, bueno, él tiene otro perfil más paleontológico, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de ese mismo perfil de naturalistas claro. que se van especializando a lo largo del siglo XX porque las ciencias mismas se van especializando. Sí, hay un salto muy grande hacia final del siglo XIX y pasaje al siglo XX, digo, un montón de inventos y de tanto la tecnología como la medicina, que van, bueno, de la mano en muchísimos casos, digamos, proponen este tipo de situaciones, ¿no? De escenarios. Pero hay otro factor que es casi más importante, que son las instituciones. O sea, se crean institutos específicos, esta fundación de la que estamos hablando, pero sobre todo las universidades. Entonces ya no cabe un saber general un poco sobre todo, como el que tenían los naturalistas. Se crean carreras específicas que se van separando y especializando en objetos específicos. Entonces sí se van creando nuevos métodos de trabajo, se separa la arqueología de la paleontología, de la botánica, de la fauna, de la geología, la geografía. Entonces sí vamos encontrando que estas obras más generales, más compiladoras, van creando obras como este Atlas de Botánica. Bueno, por eso los naturalistas son mixtos en su acercamiento, digamos, porque justamente digamos, ellos están en ese momento de que va a haber ramas específicas, pero en un momento medio que todos saben de todo, digamos, por decirlo de alguna manera, porque era todo muy mixto, ¿no? Sí, idiomas. Claro. Y se vinculan entre sí, intercambian objetos, libros, ¿no? Hay una red que hay que imaginarla también, ¿no? De correspondencia, enviar objetos. Era una epopeya hacer ciencia en esa época. Y el proyecto entonces de este Atlas o la compilación que lleva mucho tiempo y que vos decís que ve la luz finalmente hacia los años 50, estaba, digamos, la finalidad era académica, digamos, era algo, digamos, texto que se utilizaban en la universidad. ¿Cómo fue su lanzamiento? Sí, a ver, cuando se comenzó a hacer la obra tenía muy claro ese perfil que vos estás diciendo, una obra eminentemente científica. Ahora, a lo largo del desarrollo del proyecto, como veníamos comentando recién, los naturalistas o estas obras súper generales, ya era una cosa de otra época. Sí. De ahí que la ilustración cobra un lugar muy importante. Es una maravilla, la obra esta que se publicó en estos 6 volúmenes, más de la mitad de las páginas son ilustraciones, que la mayor parte está coloreada y dibujada a mano con pluma. Son trabajos finísimos que rozan el trabajo artístico. Entonces hay una mezcla de saberes también. Y estas mujeres estudiaban dibujo. Era casi un saber femenino en esa época. Son todas egresadas de la Escuela de Dibujo y Artes Aplicadas de la Universidad Nacional de Tucumán. Claro, y me imagino que tenían que tener ahí los modelos vivos que eran las
las plantas y copiarlas, digamos, trabajarían así. Eso sí lo tomaban de los científicos, no eran ellas las que diseñaban, ellas recibían instrucciones, ¿no? Porque ellas no tenían formación de botánica, sí tenían un oficio, porque ellas aprendían, algunas también trabajaban en la Universidad de La Plata, o sea que de facto se formaban así. Son preciosas las ilustraciones, hay que decirlo. Yo no sé si ustedes cuando hicieron el trabajo, ¿existen esos originales en algún lugar? No. Los que son parte del libro, forman parte del libro. Pensaba un volumen de gran formato y que al inicio tiene están separadas, al inicio tienen los textos y en la segunda parte tiene una compilación de imágenes. En ese sentido, esta obra, la de Ampersand, reproduce la lógica del libro original. Separar los textos de las imágenes. Bueno, eso es muy parecido a lo que un lector contemporáneo puede imaginar que recibieron los lectores de la época. Me parece que tiene el libro. Yo cuando lo recibí, insisto, es un libro hermoso, precioso para regalar, sorprendente, inesperado, que más allá de como decía Carla, que está escrito de un modo científico, tiene una belleza y me parece que hoy entra de otra manera, ¿no? Digo, con tantas discusiones que tenemos, por suerte, y una agenda que no puede evitar la ecología, me parece que la obra vuelve a cobrar una fuerza importante, ¿no? Más allá del momento de su lanzamiento. Más allá de ser, cobra actualidad, más allá del hecho histórico, decir, bueno, esto formó parte de determinado estudio en determinado momento. Sí, y la otra reflexión contemporánea también que podemos hacer, y creo que esta obra invita, es qué lugar ocupan las imágenes en nuestras maneras de conocer el mundo, porque esto que hablabas del GPS, lo incorporamos como algo obvio y transparente, y que la imagen nos muestra el mundo, y este tipo de imágenes razonadas, de imágenes dibujadas, donde cada una de estas ilustradoras tenía que elegir qué dibujar, también nos lleva a pensar qué imágenes estamos consumiendo ahora y quiénes las hacen. Entonces, más allá de la flora y la botánica, creo que ahí hay un punto fuerte que el lector va a encontrar en el estudio introductorio de la primera parte, ¿no? Bueno, ¿cómo miro yo las imágenes? La verdad que es un libro hermoso. Te quería preguntar un segundo, porque mencionaste lo de la cartografía y la verdad que es un tema apasionante. Si yo te pregunto, a lo mejor no tiene respuesta esto, ojalá que sí, porque me interesa realmente. Si yo te pregunto, ¿quién hizo el primer mapa de la ciudad de Buenos Aires y qué grado de más o menos de correspondencia tiene con el mundo físico real? ¿Cuándo se empezó a mapear, como nosotros conocemos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires? Los primeros mapas se hicieron junto con los primeros asentamientos por una razón muy práctica, que es que había que entregar las tierras a los propietarios. Entonces los primeros mapas eran manzanas, alrededor de la actual Plaza de Mayo, los edificios principales y, digamos, una decena de manzanas alrededor. Los que conocemos, los que están a disposición en los archivos, son más o menos de fines de los años 1600 y seguro 1700 y poquito. De esos son muy conocidos, algunos hicieron postales, pero te digo, son de la costa donde se desembarcaba y esta pequeña, menos que el microcentro, para que te des una idea, ¿no? Muy, muy pequeñitos, con las manzanas, los nombres de las calles, todo muy cuadrado, ¿no? Un damero. ¿Y qué tipo de circulación tenía? ¿Uno se podía comprar ese mapa dónde? ¿O se vendía al público? No, era parte de... Claro. De la gestión, era parte de quienes venían. En esa época ni siquiera había virrey, así que no, era un mapa dedicado a quienes estaban administrando esta zona del territorio. Vos pensás que el asentamiento sobre Buenos Aires fue muy inestable, por eso hay dos fundaciones, porque la primera se evaporó, no progresó. Y los primeros mapas de Argentina, ¿tenían errores históricos donde cosas mal dibujadas, eran bastante certeros? Porque uno realmente piensa, ¿cómo existió un mapa de Argentina antes de tecnología, de poder verlo desde el aire? Es una cosa notable. Ahí habría que diferenciar mapas de esta región, que todavía no era Argentina, y mapas de cuando ya la Argentina existía, ¿no? Como que mapas de esta región podemos rastrear, ni te voy a decir hasta... No, claro.
o sea, de Conquista tiempos América, inmemoriales. sí. Claro. Pero mapas de Argentina, sí, con esta intención política, podemos Sí. decir, cuando se crea la Argentina, se crean junto con el Estado, casi por los mismos motivos, porque había que, por ejemplo, definir las fronteras. Ahora, a mí me cuesta pensarlo en términos de errores porque en su momento funcionaron, no estaban mal. Sí, claro, un Los mapa en vemos tanto y en desde cuanto hoy. funcione, claro, si el mapa te lleva y te ubica, funciona, digo, esa sería la Exactamente. verdad, ¿no? Y si sirve para delimitar una frontera, también. La frontera puede cambiar o cuando se mide puede trazar la línea por otro lado. Pero bueno, esos son avatares que también ocurren con los textos y con las invenciones de laboratorio en química. O sea, el conocimiento muta y los criterios para decir este conocimiento es válido o no, también. Entonces, hablar del error en la ciencia en el pasado no nos permite ver la complejidad de esos procesos de conocimiento. Así que dejemos un poquito de lado el tema de los errores en los mapas y ver por qué ponían las cosas de esa manera, por qué las inscribían de eso. Creo que esa es la pregunta que nos sirve para entender el pasado. No, claro, el diálogo entre la idea de representación y la mirada sobre esa representación termina siendo, siempre lleva una reflexión o en tal caso es lo que termina teniendo valor, claro, más allá de las certezas, ¿no? Y pensar, ¿sirvió o no sirvió? No sirvió. ¿Sirvió para hacer? Claro. Sirvió. Sea, cuando hablamos de los mapas de Colón, bueno, sí, estaban como muy desfigurados, si los vemos, los comparamos con los actuales, pero sí, fue y volvió. Que, sí. Claro, iban y volvían como si nada. Era su propio GPS, bueno, como si nada, ¿no? Porque, bueno, querían ir para un lado y fueron para otro, sí, y aparte, digamos... No, y tenían una tecnología muy precaria que de 5 que salían volvía uno solo, o sea, se hundían, se les rompían los barcos, se morían, sí, claro. o sea, pasaban muchas cosas, pero no era porque el mapa no los llevaba. Entonces, ahí hay una necesidad de incluir muchas otras variables. En cada vez que miramos hacia el pasado tiene la misma complejidad que el presente, solo que tenemos menos data sobre eso. Preguntale, me llega un mensaje acá, si esos mapas fueron producidos en acuarela. ¿Qué mapas? Los mapas de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos sí y otros no. En acuarelas solo unos pocos, porque eran mapas trazados con fines utilitarios. Uh-huh. La introducción del coloreado tiene principalmente una función estética, ¿no? Son los más bonitos, los que se conservan, los que se venden, están coloreados. Yo no me atrevería a decirte si fueron coloreados en ese momento o son coloreados en la actualidad para embellecerlo. ¿Hay alguno en exhibición en algún museo que uno pueda ver de la época? En el archivo de la ciudad hay muchos, hay incluso estos más antiguos que vos me preguntaste, pero sabés que hay muchos del proceso de expansión de la ciudad, de cómo trazar los límites de la ciudad, que hoy los vemos muy rectos. Sí. Bueno, eso es un proyecto de los años 80, donde se traza después también la General Paz, y sobre eso hay mucho, y ahí vemos que el proceso de configuración de la ciudad, que además tiene una extensión inmensa en relación a las ciudades europeas. Sí, claro, no. Sí, o ese proceso de los años 30 de crear la zona del obelisco y las diagonales y un proyecto muy racionalista. Es muy interesante ver esos mapas en el archivo de la Ciudad de Buenos Aires. Originales, ¿no? Es raro igual, viste, que es tan grande la Ciudad de Buenos Aires que tiene esos nudos inexplicables. Digo, uno descubre cosas de trazado de calles que por momento la cuadrícula es bastante ordenada y hay lugares donde es no sé, por eso existe Parque Chas, existen nudos que son como ridículos, ¿no? También. Es que el centro que conocemos hoy se creó con esa lógica racionalista de Damero, pero al mismo tiempo se crearon otros dos núcleos, que son Belgrano y Flores, aislados, no estaban conectados entre sí. Entonces, a medida que se fue expandiendo el trazado urbano, se fueron conectando de una manera más espontánea que la creación, la fundación de los otros. Entonces ahí sí aparecen estos nudos que vos comentás. Claro, que uno dice... Y otra cosa que me llama la atención también es una especie de idea de ciudad portuaria, pero que le da la espalda al río. Sí, este es un fenómeno más reciente y
y es una pena, es un tema que está en la agenda hoy en día, ¿no? Pero viste que es curioso, es bastante curioso, es como Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires ignora el río casi te diría en toda la costa, no. Sí. Y contrasta mucho con lo que se hace en Uruguay, que todo lo contrario, ¿no? Bueno, la Rambla. Sí, claro. Estamos hablando del mismo río, la misma ubicación. Sí. Si uno lo compara, no sé, con Paraná, y uno dice, bueno, está mucho más volcado hacia el río, lo incorporan en su dinámica diaria, la sociedad está muy involucrada con lo que ocurre. Bueno, podemos suponer que es porque es otro río, otra ciudad. Es impresionante el contraste entre lo que hacen en Montevideo y lo que hacemos en Buenos Aires respecto del río. Es una pena. Bueno, ojalá eso haya una reflexión de la comunidad en general para incorporarlo, ¿no? Muchas gracias por esta charla. La verdad que invitamos a que la gente compre el libro, hay que decirlo, o que por lo menos se acerque a ver cómo es, porque es un libro muy bonito. Me imagino que habrá tenido una muy linda recepción ahí en la Feria del Libro y demás, porque es muy llamativo, precioso como objeto. Sí, la verdad que sí. Es muy original y muy diferente de lo que hay en el mercado en este momento sobre ese tema. Un poco por lo que decías vos, porque alguien que tiene formación en lo que es la flora va a encontrar cosas nuevas que no están en libros similares, y aquel que simplemente es curioso va a encontrar cosas bonitas y información para interpretarla. No es solamente mirar imágenes sueltas, plantas y flores, sobre todo sueltas, sino que va a poder entender algo que sigue vigente en la actualidad. Carla, muchísimas gracias por la comunicación, por haber charlado un ratito con nosotros, y la verdad apasionante todo. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Saludo enorme. Carla Lois, que le prologa el libro justamente, este Atlas de Botánica Argentina, que Ediciones Ampersand ha lanzado en febrero, pero que está en las librerías. Un libro hermoso realmente, si investigan, si googlean, lo van a poder corroborar. Continuamos así en Un Mundo Feliz.